¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y espero la estén pasando muy pero que muy bien el día de hoy, chicos, porque miren, como ya saben, desde el día de ayer han llegado los nuevos cambios en la sala Jackpot, que bueno, estaban pautados para llegar el día jueves, pero finalmente llegaron un día después, el día viernes, que fue ayer. Espero no haberlos confundido. Y bueno, chicos, ha llegado por lo que es 50 fichas, lo que es el heroico Yggdrasil, por 150 fichas la legendaria Chun-Li o Chun-Lei, y por último tenemos al monogen legendario explorador sideral. Así que, chicos, hablaremos de los tres. Obviamente los vamos a analizar, vamos a ver sus bingos, vamos a dar su recomendación de orbes y bueno, su recomendación para canjear, si sirven para luchar o no. Y bueno, entre otras cosas, para saber si te sirve en tu nivel de cuenta o no. Así que obviamente vamos a empezar directamente. También vamos por orden de precio. Primero, el de 50 fichas, chicos, Yggdrasil. Si nos vamos a la investigación número 9, aquí como lo están viendo, Yggdrasil está en una línea para obtener un horno y además él es heroico, así que 100% yo creo que ya es un cambio que tienen que realizar y además está bastante barato en fichas. Así que, chicos, Yggdrasil, mutante heroico mítico con necro que tiene la habilidad de respuesta. Estadísticas: tiene una velocidad de 3.85, una vida total de 4434, que bueno, esa vida aumentó en el cambio de balances del mes de enero, que creo que le aumentaron como unos 600 puntos de vida si no me equivoco, así que pues ya es más tanque que antes. Sus daños, chicos, es de 1492 puntos y su habilidad de respuesta en base es un 15%, pero el mutante al alcanzar el nivel 25, su habilidad de respuesta apenas aumenta a un 20%. Que bueno, en ese cambio de balances donde le subieron la vida, le restaron la respuesta. O sea, él tenía 25% de respuesta, pero ahora solamente tiene un 20%. Así que, chicos, Yggdrasil, si van iniciando en el videojuego, ok, es un mutante que les va a servir perfectamente para multiplicar. Como he dicho, importante porque está en una línea de horno, así que obtenerlo de esta manera tan gratuita, eso está genial. Y bueno, si eres menor al Evo 30, no tienes ningún mítico, en realidad su vida no está mal como para hacerlo un mítico tanque. Pero el problema es su daño, que se puede aumentar, pero entre eso y la respuesta, que no va a ser mucho, es un problemita. Así que obviamente si eres mayor al Evo 30 no te va a funcionar mayormente para luchar. Mayor al Evo 35 se podría decir. Pero si aún así quieren una recomendación de orbes, pues tiene, chicos, la Fortitanque. 2 orbes de fortalecimiento, obviamente contando el especial, y 2 orbes de vida. Puede bastar con un orbe de vida, pero lo mejor con este tipo de mutantes es hacerlo un poco más tanque de lo normal. Así que 2 orbes de fortalecimiento contando el especial y 2 orbes de vida. Y una segunda combinación pues sería la de velocidad, doble ataque y 1 de vida. Ya aquí solamente 1 de vida porque mientras más aumente la velocidad pues se supone que pues atacas lo más pronto y no necesitas tanquear tanto. Pero como lo he dicho, chicos, Yggdrasil, un mutante para menores del Evo 30 si no tienes ningún mutante mítico. Pero ya te digo yo que por el precio y si vas iniciando en el videojuego y no tienes míticos para multiplicar, el Yggdrasil viene fantástico. Así que bueno, ahora vamos con la de 150 fichas, que de hecho son bingos vecinos, es de la última investigación disponible hasta ahora, la Chun-Lei, chicos, ahí la están viendo, una línea de bingo 200 tarros de experiencia y su otra línea 3 estrellas de platino, y son bingos difíciles, así que pues por bingo ya les digo yo que no se preocupen porque tampoco es una cosa tan seria. Así que aquí tienen, chicos, Chun-Lei, mutante legendario sable con galáctico que tiene la habilidad de fortalecimiento. Muchos conocerán, algunos veteranos, porque esta mutante en su tiempo estaba rotísima, pero actualmente
solamente van a ver cómo están. Estadísticas: 10 puntos de velocidad, nada mal, 1750 puntos de vida, bastante poca vida. El daño de sus ataques, de ambos ataques, es de 560 puntos y su habilidad de fortalecimiento en base es de un 21%, y cuando llega al nivel 25 su fortalecimiento ya aumenta a un 27%. Así que chicos, Chun-Li de verdad una mutante que desde que la nerfearon en su tiempo hace años, es una mutante que nunca se ha llegado a ver. Así que dirán, Manu, ¿la recomiendas? Pues a lo mejor solamente por colección, pero para luchar no les va a servir, chicos. No les va a servir para nada, porque pues obviamente preferible usen una Mimi Crono Curva, un Zeus obviamente, un Spin Fury, el Scaramouche, que literal el Scaramouche tiene como 2 veces y media su daño. Pero si hablamos de alguien parecido por genes, bueno, incluso tienen la Star Trooper, que es una mutante free to play, ¿no? La Star Trooper es una mutante free to play. Y bueno, si ven, tienen casi los mismos daños, pero tiene más vida y es más rápida. Así que solamente dando ese mínimo ejemplo de que actualmente pues no es tan recomendable la Chun-Li y está bastante olvidada estadísticamente. No olvidada, sino que desde que la nerfearon pues no la han tocado. Bueno, eso significa estar olvidada. Así que es lo que les puedo decir de la Chun-Li, chicos. Nada recomendable, solo por colección y todo eso. Ahora chicos, vamos con la sorpresa, el último mutante de esta sala Jackpot, que cuesta 200 fichas Jackpot, valga la redundancia con las fichitas. Explorador Sideral, chicos. Este mutante, ojito, monogen galáctico, o sea que solamente tiene un gen y es el galáctico. Y bueno chicos, un mutante legendario que lo vimos hace poco en la tienda, hace un mes y medio. En que bueno, vino a 3000 de oro y pum, por la cara, después de que yo lo compré por 3000 de oro, viene gratis. No, mi amor. Así que bueno, empecemos con el análisis para que sepan si vale la pena o no. Ok, explorador sideral, monogen galáctico con la habilidad de fortalecimiento. Estadísticas, tiene una velocidad de 4.55, aquí está, 4.55, lo que pasa es que el de platino yo le tengo orbe de velocidad y por eso se ve 5.24, pero en realidad es 4.55. Ok, tiene una vida total de 3.587, de verdad que la vida es su punto más débil. Ojo, les recuerdo, este mutante es doble múltiple. Olvidé mencionarlo, pero es de esos pocos mutantes que sus dos ataques, ambos ataques, son múltiples. El ataque múltiple galáctico y el ataque múltiple neutro. Así que, bueno, y ambos pegan diferente. Obviamente el ataque múltiple galáctico pega lo que es 1064 puntos de múltiple y el ataque neutro pues son 1094 puntos de múltiple. Una diferencia pues de 30 puntos, ¿no? 30-32 puntos de diferencia, lo cual pues no se nota mucho porque aquí como ven pues hay como apenas 1000 puntos de diferencia al nivel 490, así que pues en realidad no hace tanta diferencia que digamos. Explorador sideral, que si lo colocamos en un top de los mutantes con daño según su múltiple, se posicionaría como en el puesto número 12, tal vez en el puesto número 12 o en el puesto número 13 de mayores múltiples del videojuego, así que en realidad mal de múltiple no está. Obviamente, ahora vamos a hablar de su fortalecimiento, que si vemos, su habilidad de fortalecimiento desde un inicio es de un 15% y el mutante al alcanzar el nivel 25 llega a un 30%. Nada mal el porcentaje de fortalecimiento, pero el principal problema del mutante es su poca vida, chicos. Tiene muy poca vida para el meta actual. Sus daños obviamente no están mal, pero les recuerdo que es múltiple. Obviamente no va a ser un ataque que devaste algo, dependiendo, pero con su poca vida y su velocidad es muy raro que pegue doble fortalecido, lo cual pues obviamente sería un valor increíble. Así que en realidad es el mejor de la sala reto, chicos, pero si eres menor al Evo 40 te puede servir tal vez sin problemas si no tienes ningún mutante galáctico, aunque ya en ese punto obtienes lo que es el Eteliot en campaña. Si es que te has farmeado la campaña, ya saben cuál es el Eteliot, ¿no? Y te sale más rentable usar el Eteliot que el mismísimo explorador
sideral. Solamente lo digo como un punto. Obviamente si tienes asteroide, papá, obviamente si tienes Zeus, obviamente si tienes Dimension, te sale mejor. Pero bueno, chicos, les recuerdo que es un monogen gratuito, que no lo van a volver a ver en la tienda en bastante tiempo. Y bueno, les puede servir para las hibridaciones, para aquellos galácticos que quieran sacar. Así que está increíble que venga de forma gratuita, así que no se lo pierdan simplemente por colección, porque para luchar, bueno, habrá que ver en un futuro. Ya si quieren recomendación de orbes, pues la mejor en realidad es esta que tengo yo, la de velocidad full vida, aunque se puede reemplazar un orbe de vida por uno de fortalecimiento, pero aún así se queda bastante corto de vida, así que pues en realidad no es muy recomendable para luchar el mutante. Como lo he dicho, preferible el ET Elliot. Así que bueno, chicos, hasta aquí dejaré el video. Obviamente un video creo que rapidito. En cambios en sala Japot, que en realidad para luchar no sirve ninguno. O sea, si eres, como he dicho, si eres menor al Evo 35 te puede servir el Yggdrasil como único mítico, o menor del Evo 35, menor del Evo 40 como único galáctico. El explorador sirve. Lo que pasa es que ya hay un galáctico free to play que es el ET Elliot y ok, lo usas. La Chun-Li de verdad que está muy olvidada estadísticamente y como he dicho, te sale mucho más rentable usar una Star Trooper incluso, así que por eso no hablé de su recomendación de orbes, la cual la mejor sería la de velocidad, ataque y fortalecimiento. Pero bueno, chicos, eso es lo que les puedo decir de la nueva sala Japot, que bueno, por colecciones está bien. Yggdrasil, mutante heroico, de línea de horno por 50 fichas, nambre, está regalado. Y un monogen galáctico que solamente ha venido pocas veces al videojuego, aparte de 3000 de oro, dinero real, por 200 fichas, también está increíble. Así que amigos, no olviden dejar ese poderoso like, muchas gracias por el apoyo, los invito a suscribirse, activar la campanita y bueno, muchas gracias por el apoyo nuevamente. Y ahora sí, sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push your Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get taller, so he streamy when he leave me.